Hola, mucho gusto. Mi nombre es Melanie Leilani Castillo Herrera. Soy estudiante del Colegio Rafael Landívar de Huehuetenango. Curso el grado de quinto bachillerato en Ciencias y Letras. Formo parte de la sección B del mismo grado y hoy les voy a hablar un tema muy importante sobre química, que es sobre la tabla periódica. Espero que puedan ver todo el video y que puedan aprender un poco más sobre lo que es esta tabla periódica. Quizás muchos de ustedes no conocen qué es una tabla periódica y no los culpo. Quizás pensarán que es una tabla literal que está forrada de periódico o no sé qué ideas se les puedan venir. Pero yo al principio o antes de llevar el curso de química, no tenía conocimiento de qué era, pero hoy a través de este video les voy a explicar un poquito sobre lo que es la tabla periódica. Y básicamente la tabla periódica clasifica, ordena, organiza todos los elementos que la humanidad ha conocido. Esto quiere decir todos aquellos elementos de lo que están constituidas las cosas, y no solo las cosas, sino también los seres vivos. Básicamente los elementos son de lo que está hecho todo. Entonces esta tabla periódica los almacena, los clasifica, los organiza, que es algo muy importante porque si el orden no existiera, quizás en nuestro estudio, si quizás no fuéramos ordenados, no entregaríamos tareas. Entonces el orden es algo muy básico. Ahora se preguntarán cómo es que ordena estos elementos. Pues básicamente los ordena conforme al número de protones que estos tienen. Más adelante les voy a explicar qué son protones, ¿no? Un punto muy importante sobre esta tabla es quién la creó. Les explico, quizás cuando alguien escucha una canción o lee un libro, le interesaría saber quién lo escribió, quién hizo la canción. Pues con la tabla periódica debería ser lo mismo, no debería haber diferencia. Pues la tabla periódica se le atribuye a Dmitri Mendeleev. No sé si se pronuncia así, pero lo voy a escribir acá. Pues sí, él formó, organizó, se podría decir, la tabla periódica, pero utilizó conocimientos de otra persona. Y esta persona se llamaba John Dalton, quien fue que creó la teoría atómica, que básicamente la tabla periódica, para llevar su organización, usó esta teoría, y por medio de estos dos personajes es que hoy tenemos la tabla periódica como es. Quizás se ha ido actualizando poco a poco, pero la base principal la dieron estos dos personajes. Muy bien, ahora hablemos sobre su clasificación. Su clasificación es básicamente por las columnas que tiene. Como podemos ver, yo tengo acá mi tabla. La clasificación consiste en que acá hay 7 columnas o 7 casillas, se podría decir. Hay 7 casillas. Entonces estas 7 casillas son llamadas periodos, en las cuales los elementos se pueden encontrar en cualquiera de estos 7 periodos. Y también tenemos casillas en forma horizontal, se podría decir, que son 18. Al contarlos acá son 18, y esto se les puede llamar grupos o familias. Entonces la clasificación es que tiene una tabla periódica, es que tiene 7 periodos y 18 grupos. Entonces esa es la clasificación de la tabla. Bueno, sabiendo esto, ahora vamos a hablar sobre qué es un átomo. Al oír esta palabra quizás nos preguntamos, átomo, ¿a qué podría hacer referencia? Pero un átomo es básicamente de lo que está hecho todo. Quizás esta blusa está llena de átomos, mi pelo, átomos. La Tierra, átomos, galaxias enteras, átomos. Todo está hecho de átomos, o sea que básicamente es la unidad básica de la materia. O sea que todas las cosas que conocemos, en absolutamente todo, está hecho de átomos. Entonces un átomo es esto, y un átomo puede estar dividido en protones, neutrones y electrones. Repitamos, protones, neutrones y electrones. Estas son las 3 divisiones del átomo, y ahora les voy a explicar a qué se refiere. Ahora vamos a hablar de los protones, neutrones y ¿cuál era el otro? Electrones, correcto. No voy a adentrarme mucho en el tema porque lo que estamos viendo es la tabla periódica, pero para entender la tabla periódica es necesario saber a qué nos referimos con estos términos. Un protón es básicamente algo, no es algo, es una parte del átomo y se encuentra en el núcleo. Perdón. Se encuentra en el núcleo, y esto forma casi la mitad de la masa de un átomo. Algo importante de los protones es que estos tienen carga positiva. Esto que se les quede, que es muy importante.
Los protones, carga positiva, siempre carga positiva. El siguiente tema son los neutrones. Los neutrones, su mismo nombre lo dice, neutrones es algo neutro, que no tienen carga, se podría decir. Estos igualmente se encuentran en el núcleo. Y el siguiente tema son... se me olvidó. Electrones, perdón. El siguiente tema son los electrones. Cabe destacar que los electrones tienen carga negativa. Siempre que oigan de electrón, piensen en carga negativa. Negativa, recordemos, protones, positiva. Neutrones no tienen carga y electrones, carga negativa. Y cabe destacar también que estos se encuentran en las orbitales del átomo. Quiere decir que no están en el mismo sitio que los neutrones, ni en el mismo sitio que los protones, sino están en las orbitales. Muy bien, volviendo al tema de la tabla periódica, vamos a hablar un poco sobre su simbología. Se podría decir que quizás cuando vemos una tabla periódica solo vemos casillas con números, con letras, y quizás no entendemos a qué se refiere, sino solo lo vemos y decimos, ¿qué será esto? Pero bueno, ahora vamos a ver qué significa. En cada casilla se encuentra un elemento. Y estos elementos están formados son 5 cosas. Su nombre, acá les voy a poner una imagen, por acá. Aquí van a ver que está el nombre, está la abreviatura, está la masa atómica, está la valencia y está el número atómico, que es muy importante. Estos 5 elementos, se podría decir, 5 partes, digamos, de cada casilla, son muy importantes que nos las sepamos, porque a la hora de querer resolver algo, nos van a decir cuál es la valencia de tal elemento, y si no sabemos dónde está ubicada la valencia, no vamos a poder responder. Entonces recuerden, número atómico, valencia, nombre, masa atómica y abreviatura. Son 5 elementos. Cabe destacar que también los colores que están en la tabla periódica, que quizás pintan el casillero o el borde del casillero, no son por gusto, no son solo para adornar, sino que estos tienen un significado y ahorita se los voy a mostrar. Como podemos ver en la imagen, tenemos símbolos y tenemos casilleros. Los símbolos son las letras y los casilleros pues es el casillero. El símbolo azul quiere decir que el elemento está en estado sólido, el negro que el elemento es artificial, el rojo que está en estado gaseoso y el verde que está en estado líquido. En los casilleros nos indica que el color amarillo son no metales, el color verde son metales, el color rosado son metaloides y el color celeste son gases nobles. Muy bien, ya hemos aprendido mucho, pero yo creo que ustedes quieren seguir aprendiendo. Vamos a hablar ahora sobre el punto de ebullición y punto de fusión. Las palabras son algo raras, lo sé. Yo también al oírlas dije, ¿qué será esto? Pero es algo muy fácil. Bueno, el punto de ebullición se podría decir, la temperatura que debe tener, por ejemplo, si tenemos agua y la ponemos a hervir, a cierto punto o a cierta temperatura, se convierte en vapor o en estado gaseoso. Quiere decir que el punto de ebullición es la temperatura que el elemento debe tener para pasar de un estado líquido a un estado gaseoso. Eso es básicamente el punto de ebullición. Ahora el punto de fusión es similar, se podría decir. El punto de fusión es la temperatura que debe tener, que se debe aplicar, se podría decir, para que de un estado sólido pase a un estado líquido. Esto quiere decir que quizás pongo hielo, se podría decir, pongo hielo a derretir, entonces a cierta temperatura esto pasa de ser duro, de ser un cubito de hielo duro, pasa a ser un poco de agua, o sea, pasa de un estado sólido a un estado líquido. Básicamente estos son esos 2 puntos, punto de ebullición y punto de fusión. Muy bien, ahora hablemos sobre la valencia. ¿Qué será la valencia? Sí, suena algo como una palabra rara, no sé cómo les suene, pero la valencia es totalmente fácil. La valencia es básicamente un número positivo o negativo
Recordemos muy bien esto que se nos queda acá, que puede ser un número positivo o negativo, no tiene que ser por ley positivo o negativo, sino puede ser de las dos clases, que indica el número de electrones que un átomo puede ceder. Al decir ceder, les voy a poner un ejemplo. Quizás yo, cuando íbamos al colegio, cuando todavía íbamos al colegio, quizás yo llevaba 3 refacciones. Por ejemplo, llevaba 3 sándwiches. Entonces, yo no me iba a comer los 3, a menos que pues haya tenido mucha hambre, pero yo podía ceder 2 sándwiches porque me quedaba uno y los otros los podía regalar. Entonces, eso es básicamente ceder, es dar, o si es un número negativo, es quitar. Entonces, eso es básicamente lo que es la valencia, nos indica cuántos electrones nos puede ceder un átomo. Y esto no es igual en todos los elementos, puede ir variando. Bueno, para ir finalizando nuestro tema, vamos a hablar un poquito, no va a ser mucho, va a ser poquito, sobre la configuración electrónica, o llamado de otro modo la distribución electrónica. Se llama distribución porque es básicamente lo que nos indica dónde van a ir distribuidos cierta parte del átomo. Y quiero preguntar, pregunta rápida. ¿Qué parte del átomo les dije que iba en las orbitales y no en el núcleo? Recuerden que les dije que 2 partes eran las que iban en el núcleo, que eran los protones y neutrones. ¿Cuál era la otra parte? Muy bien, eran los electrones. Los electrones son los que van en las orbitales y básicamente la configuración electrónica nos dice dónde van a ir ubicados, si en el periodo 1, periodo 2, periodo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Solo son 7 periodos. No se confundan. Esto era para ver si estaban despiertos, ¿eh? Solo hay 7 periodos, así que no puede estar ubicado en el periodo 8, periodo 9, periodo 10, sino solo en el periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y con esto finalizo mi exposición. Oh, les tengo un dato curioso. ¿Alguien sabe cuántos elementos hay registrados en el planeta Tierra? Pues son 107 elementos. Lo sé, es algo muy... A mí me sorprende mucho porque habiendo tantas cosas, de verdad, se podría decir que podemos hablar de carros, ropa, paredes, edificios. Todo eso está hecho solo con 107 elementos. Es algo muy increíble. Pero en fin, ese era el dato curioso y con esto me despido. Esta fue mi exposición. Espero haberlo hecho bien, de verdad espero haberlo hecho bien y quizás si me confundí en algo porque no somos perfectos, vamos a hablar de eso, no somos perfectos y quizás si me confundí en algo espero que me puedan perdonar. Bueno, adiós.